Parental Advisory, esa advertencia que nos pone algunos discos de que lo que hay dentro no está bien. Es una especie de cartelito de advertencia que ponemos desde hace unos años para advertir que tiene un contenido explícito. ¿De dónde sale eso? ¿Esto por qué ha nacido? Esto nace cuando en los 80 había un grupo conservador de padres que se llamaba Padres para la Música y Otros Medios, que estaba formado por algunas senadoras americanas, pero también sobre todo por mujeres e importantes políticos de Estados Unidos, por ejemplo la mujer de Al Gore, que ante el nacimiento en los 80 del heavy metal pusieron un grito en el cielo y quisieron hacer un acuerdo con el gobierno para prohibir su radiodifusión y sobre todo para fomentar la censura y la no distribución de ese tipo de material. Ya desde primeros años de los 80 estaban presionando, pero yo creo que el culmen fue cuando WASP sacaron el disco Animal Fuck Like a Beast, que ya les pareció el colmo, y ahí es ya cuando quisieron presionar al gobierno para directamente prohibir la venta de este tipo de material a menores de 18 años. Y así es como en 1985 hubo un importantísimo debate en el Senado de los Estados Unidos por el Comité de Ciencia y Tecnología para debatir si se hacía este tipo de prohibiciones. Saldría esta asociación conservadora para intentar prohibir el tipo de música un poco obscena y teníamos al grandísimo Gran Zappa que iba a hablar al Congreso de los Estados Unidos para intentar evitar esto. Frank Zappa, que siempre había estado muy metido en temas políticos, fue directamente al Senado de los Estados Unidos para intentar detener esto, ofreciendo su testimonio. Testimonio que la verdad acabó haciendo más mal que bien, porque se enfadó mucho, acabó gritando e incluso acabó comparando este tipo de censura con los asesinatos por judíos de Hitler, acabó haciendo comparaciones un tanto macabras sobre la censura que acabó no ayudando mucho a la causa. Pero bueno, después de esta declaración en el Senado de Estados Unidos por artistas como Frank Zappa, se producía un proceso de negociación entre artistas, discográficas, la RIA y esta asociación de padres conservadores para regular el uso de material con contenido explícito. Esto además coincidió con esa etapa en la que Frank Zappa se obsesionó tanto por la política que tenemos canciones como Porn Wars, en el cual Frank Zappa pone fragmentos de sí mismo hablando en el Senado de Estados Unidos en contra de este movimiento. Fue cuando incluso Frank Zappa llegó a intentar presentarse a presidente de los Estados Unidos, y fue esa época en la que también Frank Zappa había decidido poner cabinas, no de voto, pero sí cabinas para registrarte para votar en sus conciertos en Estados Unidos. Fue ahí un poco un momento obsesivo en el que Frank Zappa se obsesionó con la política americana. Y luego de esta enorme negociación de los artistas y toda esta gente se llegó a un consenso para regular todo este tipo de material. Y la negociación realmente fue una gran victoria, sobre todo para Frank Zappa, porque conseguía las dos grandes victorias que él quería. La primera era la no censura de este tipo de material explícito, con lo cual no habría censura de letras ni de contenido en los árboles de música, y por otro lado no se prohibiría la venta y distribución de este tipo de material, o sería una distribución especial. También se permitía la radiodifusión dependiendo de las horas de este tipo de música. ¿Cuál es el problema? Que en este acuerdo también esta asociación de padres y madres un tanto conservadores se reservaban el derecho para poder seguir ejerciendo presión política al resto de medios de la industria musical, como podía ser la RIA, las discográficas o las radios. Entonces, aunque legalmente no se podía censurar, no se podía prohibir su distribución y venta, ellos se reservaban el derecho de presionar para que eso se hiciese así. Y así es como en 1985 aparece oficialmente por primera vez el cartel de Parental Advisory. Empezó a aplicarse progresiva, y el primer álbum del que tenemos constancia de que empezó a usarse esta etiqueta de advertencia fue en el Purple Rain de Prince, que no era de 1985, era de un año antes, de 1984, pero ya era un álbum al que le tenían ganas. Entonces inmediatamente fue el primer álbum al que le empezaron a poner las etiquetas que al principio iban pegadas por fuera en el plástico envoltorio, con lo cual una vez que cogías el disco, lo abrías, esa etiqueta de advertencia iba a la basura. Y a partir de ahí empezamos un lento proceso progresivo de aplicación de estas etiquetas. Lento y progresivo porque estaban tan obsesionados con implantarlas que se olvidaron especificar cuándo deberían implantarse. Entonces quedaba en manos de la RIA generar una lista de estilos y subestilos musicales susceptibles de tener esta etiqueta,
Las discográficas y los artistas acordaban cuándo era importante ponerla y no, pero no había un criterio específico que obligase o dijese cuándo debería ponerse. Aunque la aplicación de esta etiqueta fue un proceso un tanto lento y difuso que no terminó de entenderse, yo creo que fue en 1987 cuando nace oficialmente el nuevo enemigo de este tipo de grupos conservadores, que fue el rap con esas letras agresivas. Y es que en 1987 salía ese increíble disco de Ice-T, Rhyme Pace, que lo aceleró todo. A partir de ahí ya empezó a haber una enorme presión por empezar a etiquetar con el Parental Advisory, porque ya el rap había entrado en ese proceso que evolucionaría el gangsta rap, cuyas letras empezaban a ser enormemente explícitas. Y así es como a partir de 1987 empieza una nueva ola de presión por asegurarse de que se pone lo más posible y sobre todo ya no les convence eso de ponerlo en el plástico. Empieza la consolidación del CD y con el CD quieren que se empiece a pegar a la caja del CD directamente de manera que no puedas quitarla una vez que quites el plástico. A partir de los 90 empieza la evolución en la que ya no se pone en el plástico y se pone directamente en la caja del disco compacto. Y así también en 1990 tenemos otro hito importante de esta etiqueta, que es cuando los Geto Boys, ese grupo de rap, incluyen el Parental Advisory directamente en el artwork de su portada, orgullosos de ese contenido explícito, y entonces ya no se podía quitar la etiqueta, era parte del artwork. Y fue irónico porque a la Asociación de Padres y Madres Conservadores les encantó la idea y entonces empezó un enorme proceso de presión para directamente incluirlo en los artworks, en las portadas, para que en ningún momento se pudiese quitar. Aquí hubo un montón de lucha y de presión y un montón de desacuerdo, pero poco a poco, por presión política, se fue incluyendo en los artworks directamente de las portadas de los discos. Y ahí ya fue cuando no había marcha atrás. Yo creo que muchos artistas decidieron un poco usar esa terapia de choque y el Parental Advisory empezó poco a poco durante los 90 a convertirse en un auténtico elemento de orgullo y reivindicación. Y es cuando empezamos a tener a muchos grupos que ponen el Parental Advisory bien visible como un método reivindicativo, lo cual un poco empezó a consolidar el fracaso de este movimiento de censura. Llegó a un punto en el que ya una enorme cantidad de discos, por no decir movimientos musicales enteros, llevaban el Parental Advisory y llegaba a un punto en que se convertía en un elemento de orgullo. Y con un warning tan estandarizado ya en prácticamente todos los discos del mercado y que ya los propios artistas se sentían orgullosos de él, yo creo que ya se consolidaba el fracaso de este elemento de censura. Y ya en un momento en el que ya la radio había decidido ignorarlo, la MTV había decidido ignorarlo, las revistas de música ya no le hacían caso, se consolidaba que esto ya no servía para nada. Realmente, ¿cuál es el proceso para poner el Parental Advisory en un disco? No lo hay. Y ese es el problema que yo creo que lo ha condenado al fracaso que tiene ya hoy en día. El sistema que se acordó y que se pactó es que queda en manos de la RIA generar un sistema en el cual define estilos y subestilos de música susceptibles de llevarlo, pero luego son los artistas con sus discográficas las que deciden cuándo aplicarlo y cuándo no aplicarlo. Tenemos momentos un tanto extraños ya hoy en día porque hay discos de rap realmente explícitos que no lo llevan y tenemos discos de Madonna que sí que lo llevan, desde el American Life o incluso el MDNA, muchos discos de Madonna lo llevan, con lo cual no tenemos una idea clara de por qué unos lo llevan y otros no lo llevan. Y al no haberse traducido en ningún tipo de decisiones reales, pues hoy ya empieza otra vez a caer en desuso y empieza directamente a no ponerse porque ya no tiene ningún tipo de uso. Entonces, bueno, espero que os haya interesado la historia porque todos vemos estas etiquetitas del Parental Advisory. Tiene una historia bastante divertida. Yo creo que me quedo sobre todo con esa gran reivindicación de Frank Zappa. Hay bastantes vídeos de Frank Zappa hablando en el Congreso en contra de toda esta gente. Y bueno, espero que os haya gustado la historia. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros para más temas de música y nos vemos el siguiente día. Venga.